Hola a todos, en esta presentación explicaremos sobre los efectos de la crisis de 1929 en Uruguay y las medidas político-económicas para enfrentarla. Así también abordaremos el gobierno de Gabriel Terra. La crisis mundial de 1929 se originó en Estados Unidos tras la quiebra o el crack en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sucedió que las acciones que representaban a las grandes empresas del país perdieron la mitad del valor y continuaron a descender. Así fueron afectadas la industria, el comercio, la banca, la agricultura, llevando así a un estancamiento de la economía. Los primeros en percibir los efectos de la crisis de 1929 fueron los países latinoamericanos, puesto que eran productores de materias primas exportadas a Europa y Estados Unidos y también importaban productos manufacturados de procedencia europea. Entre los países latinoamericanos que importaban y exportaban productos a esas procedencias estaba Uruguay. Los efectos producidos por la crisis fueron la caída de los precios internacionales de las materias primas, la desvalorización de la moneda nacional, la reducción de los volúmenes exportados, el aumento del costo de vida, la desocupación y la desaparición de capitales externos disponibles para inversión. La caída de los precios de los productos que eran exportados por Uruguay, tales como la carne y la lana, juntamente con la baja de las importaciones y el pago de obligaciones externas, llevaron a la inestabilidad de la moneda nacional, llegando así en 1930 a desvalorizarse un 15% y en 1931 la desvalorización alcanzó el 60% respecto al dólar y la libra esterlina. Respecto a la reducción de los volúmenes exportados, esto se debía a una política europea de cerrar la frontera o formar áreas privilegiadas de comercio, como sucedió en 1932, donde Inglaterra, que era uno de los compradores de carnes frigorificadas, firmó los convenios de Ottawa con sus dominios, entre ellos Canadá y Australia, pasando a comprar preferencialmente la carne ofrecida por esos países y así reduciendo la cantidad de carne que importaban de Uruguay, siendo 10% menor en las congeladas y 35% menor en las enfriadas respecto a las importaciones habituales que realizaba Inglaterra. Sucedió un aumento del costo de vida, hubo una caída en el salario real. Un tercio de los asalariados percibían menos de lo necesario para la subsistencia y 2/3 no podían mantener un hogar con el salario industrial que recibían. También aumentó la desocupación, siendo realizado un censo industrial en 1930, se registró 94.000 trabajadores y 30.000 el número de desocupados. Ya en el año 1933, la cifra de desocupados era superior a las 40.000 personas. Ante los distintos efectos de la crisis, se debieron aplicar medidas para enfrentarla. Estas atienden a la moneda, el régimen impositivo, la protección a la industria, el apoyo al agro y la ampliación de la intervención del Estado. Cabe destacar que se encargó de implementar estas medidas político-económicas el Consejo Nacional de Administración, designado por la Constitución de 1918, para llevar así las funciones administrativas tales como la economía y finanzas. Respecto a la moneda, el gobierno aceptó parcialmente la desvalorización del peso uruguayo porque esto permitiría impulsar las exportaciones y dificultar las importaciones, ya que éstas se tornaban más costosas porque se debía pagar más pesos para comprarlas.
Esto llevaba a proteger la industria y el empleo. Se encargó de esta medida el Banco de la República, el que implantó en el año 1931 el contralor de la compra y venta de moneda extranjera para así evitar la especulación contra el peso uruguayo. Además, también obligó a los exportadores a comercializar en el país la moneda extranjera que obtenían con sus ventas al exterior, impidiendo la evasión de las mismas. En lo que hace referencia al régimen impositivo, la desvalorización monetaria y la caída del comercio internacional disminuyeron los ingresos del Estado. Esto ocasionó un grave desequilibrio presupuestal, por lo que se debieron crear distintos impuestos, tales como los impuestos aplicados a la importación de automóviles. Y además de la creación de distintos impuestos, también algunos impuestos experimentaron un aumento, como el impuesto a la herencia, a la contribución inmobiliaria y el impuesto a los sueldos de los funcionarios públicos. En cuanto a la medida de protección a la industria, esta consistió en proteger la industria nacional, conservar el nivel de empleo, disminuir las compras en el exterior y así evitar la pérdida de divisas. Se prohibió la importación de algunos artículos y se duplicó el arancel de otros, como por ejemplo el de los automóviles. Así también fue aprobada en el año 1930 una ley de privilegios industriales y otra de etiqueta obligatoria para identificar los productos nacionales y poder incentivar el aprecio de esos productos por parte de la población. Respecto al apoyo al agro, considerando que este sector de la producción había sido muy afectado por la crisis, se implementaron primas para acelerar el proceso de domesticación vacuna. El Estado también realizó compras de cereales con fijación de precios remunerativos y se creó la sección de crédito agrícola en el Banco de la República para la realización de préstamos y la apertura del mercado de frutos, con tal de que pudieran comercializar los productos. Haciendo referencia a la ampliación de la intervención del Estado, el Consejo Nacional de Administración consideró que era pertinente pasar algunas actividades económicas que estaban en manos de extranjeros al Estado, creando así la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, con el objetivo de monopolizar el alcohol, importar, refinar y comercializar petróleo y sus derivados, aunque el monopolio sobre el negocio petrolero no logró concretarse. Además, el Estado fue autorizado a instalar su monopolio en las compañías telefónicas, pasando la Administración General de las Usinas Eléctricas del Estado a llamarse Usinas y Teléfonos del Estado. También se fueron concretando la monopolización de los servicios portuarios para así no permitir el funcionamiento de los muelles particulares en el puerto de Montevideo. La situación enfrentada por el país en ese entonces y las medidas que había implementado el Consejo Nacional de Administración para enfrentar la crisis habían desatado gran disconformidad en la población. A destacar la disconformidad del presidente Gabriel Terra respecto a la administración de la economía. Como ya se ha mencionado anteriormente, la Constitución de 1918, que poseía validez en ese momento, había dejado encargado el Consejo Nacional de Administración para todos los asuntos de economías y finanzas, y así excluía de estos cometidos al presidente de la República. Por esto fue que Gabriel Terra consideró la necesidad de modificar esa constitución. Gabriel Terra asumió la presidencia en el año 1931 y el 31 de marzo de 1933 fue cuando dispuso la disolución del Consejo Nacional de Administración y de las cámaras legislativas y determinó la prisión de dirigentes políticos opositores. En ese entonces, Gabriel Terra declaró el golpe de Estado e instauró la denominada dictadura de Terra,
convocó a elecciones de una nueva Convención Nacional Constituyente, la que sería responsable de elaborar una constitución adaptada a la realidad política de ese entonces y a la medida de los aliados del golpe como forma de consolidar el acceso al poder. La Convención Nacional Constituyente se instaló el 25 de agosto de 1933 bajo la presidencia de Juan Capistegui para así elaborar la Constitución de 1934. En esta Constitución se afirmó la fórmula republicano-democrática y neutral en materia religiosa, se amplió el cuerpo electoral, se abolió el bicefalismo, por lo que el presidente pasó a poder actuar solo o en consejo de ministros para determinados casos. Se crearon organismos de contralor de la gestión del Estado, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas. Y se incluyó la Corte Electoral en la Constitución, los entes autónomos y servicios descentralizados. Cabe destacar que la dictadura de Gabriel Terra fue considerada como dicta blanda, debido a que, aunque fueron llevados a cabo crímenes, destierros y prisiones a líderes políticos opositores, no hubo una prohibición de la actividad política ni ilegalizó a ningún partido. Durante el periodo de la segunda presidencia de Gabriel Terra, que fue entre 1934 y 1938, se mantuvo el sistema de valores políticos, sociales y morales tradicionales. Existieron algunos partidos que estaban en oposición al gobierno de Terra, como los partidos nacionales, vallistas y nacionalistas independientes, y los partidos de izquierda, socialistas y comunistas. Vallistas y nacionalistas independientes tenían como objetivo volver a la situación anterior al golpe de 1933. Socialistas y comunistas querían reformas económicas y sociales de acuerdo a sus ideas. En ese momento, el Estado se encontraba dominado por el terrismo, por parte del Partido Colorado, y el herrerismo, por parte del Partido Nacional. Para consolidar ese dominio, se aprobaron una serie de leyes electorales que procuraban mantener la unidad de ambos partidos tradicionales. La primera ley fue la del 5 de mayo de 1934, que reguló el uso del lema. Esta ley se incorporó a nuestra legislación electoral hoy vigente y corresponde a la ley 9831. En cuanto a las acciones del segundo gobierno de Terra, también se puede destacar que, en cuanto al desarrollo económico, se trató de proteger a la población de las consecuencias sociales de la caída de las exportaciones y de la desvalorización de la moneda. Se benefició primero a los ganaderos con rebaja de impuestos, luego a los industriales con la sustitución de importaciones, después al capital extranjero con la eliminación de monopolios estatales. De esta manera se produjo un mejoramiento lento de la economía del país que permitió un crecimiento del PBI de un 9% entre los años 1930 y 1938. En relación al intervencionismo estatal, se crea la Ley Baltar de 1936 que dejó sin efecto la posibilidad que tenían las empresas de declarar nuevos monopolios como ANCAP, y así las filiales del Standard Oil y de la Shell pudieron seguir vendiendo combustible dentro del Uruguay. En cuanto a la energía hidroeléctrica, Terra promovió la creación de una represa sobre el Río Negro, específicamente la represa de Palmar. También cabe destacar la fundación de la CONAPROLE en 1936, que buscaba asegurar la producción, higiene y amplia distribución de un alimento de primera necesidad y así también estimular a los pequeños productores rurales. En relación al comercio exterior, Terra se basó en la política de comprar a quien nos compre. Se mantuvo el dirigismo estatal implantado por el Consejo Nacional de Administración, que había resuelto que la compra y venta de moneda extranjera se debía hacer a través del Banco República, que permitía al Estado quedarse con la diferencia entre las cotizaciones de compra y venta. En octubre de 1934 se creó la Comisión Honoraria de Importación y Cambios, que tenía la finalidad de controlar los destinos y procedencias de las mercaderías que el país
vendía o compraba. El ministro de Hacienda, el doctor César Charlone, en cuanto a lo monetario, propuso atribuirle mayor valor al oro depositado en el banco como respaldo de la moneda uruguaya y emitir entonces más pesos con la misma cantidad de oro. Se trata de la ley del revalúo de 1935. Para el favorecimiento del crecimiento de la industria, una forma de protección que se empleó fue reducir las compras del exterior para evitar la salida de divisas escasas por la reducción de sus exportaciones. De esta manera también se estimulaba a la industria nacional y se creaban fuentes de trabajo. Se implementó la ley de franquicias que eximía del pago de impuestos a la importación de maquinarias. Las industrias gozarían entonces de la exención del pago de patente de giro y contribución inmobiliaria por 10 años. En el año 1930 se visualiza un estancamiento del agro. Frente a esta situación, el régimen terrista creó una comisión de mejoramiento ovino y otra sobre forrajes en el año 1935. Con esto se impulsó la mestización y difusión de forrajeras. Se bajó en un 10% la contribución inmobiliaria rural y se rebajaron intereses de préstamos también. En cuanto a las políticas sociales, la crisis económica afectó a las clases populares por la falta de trabajo y la caída del salario. Frente a esta situación, se construyeron obras públicas para amparar a los desocupados. Se fijaron precios de artículos de primera necesidad, subsidios a la carne y rebaja de alquileres en un 10%. Se estableció el Instituto de Alimentación Científica del Pueblo, que también proporcionaba comidas baratas o gratuitas. En el año 1937 también se creó el Instituto Nacional de Viviendas Económicas y se restringió la inmigración. En 1934 se crea la Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios Públicos. Se amparó a los trabajadores industriales y del comercio que no tenían derecho a jubilación y se redujo el aporte patronal del 9 al 6%. El Código del Niño de 1934 prohibió el trabajo a menores de entre 12 y 14 años y se estableció que en la licencia por maternidad se abonara la mitad del salario de la trabajadora.